Cuando los creyentes afirman que Dios existe, lo hacen a través de supuestas evidencias. Algunos, otros lo aceptan por fe. Y no está mal usar evidencias para tratar de demostrar algo, porque es una forma válida de demostración. Por eso nadie está en contra de la posibilidad de exponer evidencias para demostrar o justificar algo, porque las mismas son información indirecta o parcial de algo que queremos demostrar. La ciencia, por ejemplo, también usa mucho las evidencias para demostrar o señalar elementos que luego los llevará a determinadas conclusiones válidas. La policía científica también, por ejemplo, usa mucho los indicios para solucionar delitos o crímenes, sin los cuales en el pasado resultaba mucho más difícil y en algunos casos imposible de solucionar. Es decir, la evidencia es un instrumento muy útil cuando no podemos, por razones de fuerza mayor, disponer del 100% de un objeto material o de un evento pasado irrepetible. Pero cuando se habla de evidencias científicas en el ámbito religioso para demostrar la existencia de Dios, hay un factor que hace que dichas evidencias puedan ser defectuosas, incompletas o inclusive falsas, y es el factor emocional, que hace que un creyente no sea imparcial a la hora de evaluar indicios. Por ejemplo, un detective policial que investiga un delito recogerá la mayor cantidad de indicios posibles para tratar de identificar al responsable o a los responsables. Pero si el sospechoso de este supuesto delito es pariente o amigo del detective, el detective podrá estar condicionado emocionalmente mientras trabaja, lo que lo podría llevar a manipular algunas pruebas o descuidar intencionalmente, o inclusive a inventar pseudo pruebas, es decir, pruebas falsas. Todo esto con el fin de beneficiar a su amigo o pariente, y repito, por una cuestión emocional. Y en el ámbito religioso pasa algo similar. Los creyentes comienzan a recoger indicios de la existencia de Dios, pero en calidad de creyente. ¿Me explico? Comienzan a recoger indicios cuando en sus mentes ya creen de antemano en la existencia de Dios, aún sin ninguna prueba, es decir, por fe. Entonces, cuando un creyente comienza a recoger pruebas de la existencia de Dios, al estar condicionado emocionalmente, no encontrará, obviamente, en su camino ninguna prueba que comprometa o ponga en duda la existencia del Dios en el cual cree. De la misma manera que no encontrará el más mínimo indicio o prueba de la existencia de cualquier otro Dios de otra religión diferente a la suya. ¿Quién se atrevería hoy a sostener que hay indicios científicos de la existencia de todos los dioses de la antigua Grecia, o al menos de uno de ellos? Pienso que nadie o casi nadie. Es decir, en el ámbito religioso es todo blanco o negro, porque la zona de matices es aquella zona donde hay dudas, interrogantes, inquietudes y objeciones, posturas que no son para nada agradables en el ámbito religioso, porque una mínima duda puede generar más preguntas o más replanteos. Las religiones no están dispuestas a tolerar esta postura. Y por supuesto que no lo dicen directamente, pero ese es el mensaje que dan a sus fieles. Creer por fe y no dudar en nada. Por lo tanto, si un creyente enceguecido por la fe y con una mente dogmática nos presentase 100 evidencias sobre la existencia de Dios, las 100 evidencias estarían al mismo nivel. Es decir, todas tendrían la misma intensidad, la misma credibilidad, y todas tendrían una probabilidad de ser real al 100%. ¿Y por qué? Bueno, porque cualquier supuesto indicio de la existencia de Dios que caiga en manos de un creyente fanático se transformará obviamente en un indicio poderoso e indiscutible, porque un creyente fanático nunca dirá: bueno, tenemos 99 indicios irrefutables de la existencia de Dios, pero uno bastante débil. Y algo similar pasa, por ejemplo, con los supuestos milagros en la Biblia. Un creyente se ve obligado a creer que todos los milagros fueron verdaderos, porque si tan solo uno de ellos hubiese sido falso, no podrían continuar a creer con la misma fe y adorar a una persona que hizo por lo menos un milagro falso. Y otro aspecto que deberíamos reflexionar a la hora de hablar de supuestos indicios que señalen la existencia de Dios, de cualquier Dios, es el hecho de que haya que usar justamente indicios para demostrar la existencia de un ser eterno, supuestamente omnipresente y omnisciente.
Es decir, si cualquier Dios se tomase la molestia de presentarse personalmente, nos ahorraría un montón de discusiones y especulaciones inútiles, ya que no estaríamos discutiendo si existe o no, sino de su mensaje, de su política, de su línea filosófica. ¿Acaso un Dios no debería presentarse y hablar normalmente a los seres humanos con un lenguaje comprensible a todos, sin doble sentido, evitando mensajes alusivos o encriptados, como las profecías, por ejemplo, que no hacen otra cosa que crear más y más confusión y ambigüedad? Pero no, mucha gente cree que es normal creer en un ser que nunca vio ni escuchó, pero que le contaron. Por eso uno de los grandes problemas que tienen todas las religiones, si no tal vez el mayor problema, es el concepto de la existencia de un Dios que por algún motivo, válido para los creyentes, supongo, no se comunica en modo directo. Y la respuesta más común que dan los creyentes es que la interrupción de la comunicación directa entre Dios y su pueblo es una consecuencia del pecado. Sostienen que el pecado, es decir, la desobediencia a Dios, es el responsable de que la comunicación se haya vuelto difícil. Pero en un contexto civilizado, la comunicación debería ser más fluida y sobre todo si hay un problema en curso. Pero en el ámbito religioso es todo lo opuesto. Aparece el supuesto pecado y Dios interrumpe supuestamente la comunicación. Pero esta creencia de que Dios interrumpió la manera de comunicarse en forma directa a causa del pecado es errada, porque suponiendo que el relato bíblico del Génesis haya sido real, después que Adán y Eva pecaron, Dios intervino en modo directo y audible y dialogó con ellos para tratar de tener una explicación de parte de ellos sobre el motivo de su desobediencia. Entonces Eva le dice a Dios que la serpiente lo engañó y Adán agrega que a él fue Eva quien lo engañó. Todo esto en un diálogo con Dios, supuestamente. Entonces Dios replica y les comunica verbalmente a Adán y Eva que de ahora en adelante les sacaría el beneficio de la vida fácil y que Adán debería ganarse el pan con el sudor de su frente mientras que Eva daría luz con dolores. Y para rematar les comunica que son condenados a muerte y les saca el supuesto beneficio de la vida eterna. Todo esto en un diálogo. Entonces, Dios no interrumpió la comunicación directa después de la supuesta entrada del pecado, según el relato bíblico. Porque también después relata la Biblia que Dios habló con un asesino, por ejemplo, como Caín, que había matado a su propio hermano. Entre paréntesis, ¿qué pueden esperar las familias cristianas de hoy en día si en aquel tiempo Dios dialogaba con un asesino? Cierro paréntesis. Entonces, algunos sostienen que antes Dios hablaba directamente porque todavía no se había escrito la Biblia. Pero este argumento es bastante infantil, porque Dios podría haber dejado a disposición algún libro de instrucciones espirituales justamente para que se use de manera inmediata en el caso de que entrase el pecado en la tierra y que la comunicación fuese interrumpida. Pero no, aparentemente Dios se tomó su tiempo para escribir este libro, o para inspirar su contenido. Sin embargo, los creyentes sostienen que el plan de Dios fue crear un libro escrito en el arco de 1500 años por diferentes autores. Pero claro, ¿quién sabía lo que era un libro en la época de Adán y Eva? Tal vez Dios no les dejó un libro a Adán y Eva porque no sabían leer. Bueno, me parece bastante infantil también dar una respuesta de este tipo. También podríamos pensar que Dios podría haber dejado una serie de videos o imágenes milagrosas, ¿no? Pero no lo hizo, prefirió un libro. Y que en un solo libro se concentrase todo el mensaje de Dios para la humanidad. Todas las respuestas de la vida, dilemas filosóficos, pasando por la ciencia, todo extremadamente comprimido en un solo libro. Y si a eso le sumamos la ambigüedad del mensaje bíblico, más los diferentes problemas de hermenéutica debido a las traducciones en los diferentes idiomas, tenemos un libro que dice todo y no dice nada a la vez. El libro más ambiguo por excelencia. El libro más difundido sobre la faz de la tierra, pero que no genera ningún beneficio colectivo a la humanidad. Y una vez que la Biblia fue publicada a gran escala, pareciera ser que Dios dijo, bueno, hasta acá llegué, ahora se publicó la Biblia, así que no hablo más. Ahora tienen un libro, léanlo. Pero si Dios habló directamente con los seres humanos después de la entrada del pecado, podría haber seguido usando el mismo método de comunicación, ¿no creen? Además del libro llamado Biblia. Digamos que la Biblia sería un extra, un bonus. Eso de que Dios habla solamente con personas especiales, como profetas o personas elegidas, entre comillas, me parece también muy ingenuo. Otro motivo que alegan los creyentes por el cual Dios supuestamente
no habla cara a cara con los seres humanos es el hecho de que es demasiado glorioso. Y esto me parece otro argumento también muy ingenuo, porque me parecería extremadamente pedante que un Dios diga, bueno, soy demasiado glorioso para hablar con estos pobres pecadores. Además, no creo que la gloria sea un impedimento para hablar con las personas. En fin, está bien buscar y utilizar indicios para demostrar cualquier cosa, pero lo más importante es no engañarse a uno mismo. Creo que es más digno para un creyente decir que cree en Dios aunque no tenga ninguna prueba, que tener una actitud arrogante al decir que existen innumerables pruebas, inclusive científicas, que indican o que demuestran de manera irrefutable la existencia de Dios. La ciencia y la religión no son compatibles. Es falso que la ciencia y la religión van de la mano y se complementan. Que un premio Nobel de Física sea creyente no quiere decir que Dios exista, porque quien use este criterio, si mañana se entera que le dan el premio Nobel de Física a un ateo, ¿qué dirá? ¿Dirá que Dios no existe porque el ganador del premio Nobel de ese año es ateo? ¿Me explico? Si te interesa más contenido como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos.